Catherine, ¿nos quedamos hasta recurso de revisión o si avance con procedimientos de ejecución coactiva? Terminamos de ver reclamos y recursos. Recurso de revisión, ¿vi con ustedes? Sí. Sí, ya. O sea, hasta aquí. Sí, hasta aquí. Hasta aquí. Muy bien. Perfecto. Bueno, les comento que vamos muy bien. Estamos ya por terminar, digamos, el sílabus, ¿no? De esta primer parcial. Permítame subirle un poco la iluminación a esto. Está muy bajo. Listo. Ahora sí, me veo. Eh, estamos muy bien, digo, ya estamos prácticamente terminando el sílabus, ¿no? Y nos vamos 10 días de vacaciones y bueno, cuando regresemos, lo más probable es que terminemos de ver este tema del procedimiento de ejecución coactiva, lo que es el embargo, y finalmente, digamos, terminar el tema y quizás hacer, pues, digamos, un repaso de lo que hemos visto, ¿no? De los temas que hemos visto. Entonces, estamos muy bien. Hemos ido a buen paso, pese a las dificultades que tuvimos en un par de clases para poder acceder, ¿verdad?, a la clase. Pero bueno, estamos bien, que es lo que nos importa. Bien. Tratemos de entrar sin audio, por favor. Bueno, ¿cuántas personas están? 10 personas. Bueno, ya van ingresando, ¿no? Esperemos unos minutitos más entonces hasta que podamos tener un poquito más de personas para poder iniciar la clase y no se pierdan tanto de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Muy bien, parece que el día de hoy les ha cogido la pereza. Ya están de feriado. Ah, es que jugaba Barcelona también, ¿verdad? Eso es, viste, Catherine. Tú que no me cuentas, ¿ves? Y estoy aquí yo esperando. Bueno, entonces, bueno, comencemos con los que están. Bueno, terminamos de ver lo que era, pues, el recurso de revisión. Y dijimos que hasta ahí llegaba, digamos, la vía administrativa y hasta ahí podía, digamos, actuarse en sede administrativa, tributaria, pues, en virtud de las resoluciones que haya emitido la administración tributaria, ¿no? Bueno, eh, y claro, podía también ya nacer el ejercicio de la acción contenciosa tributaria, ¿ya? Entonces estamos hasta ahí, ¿no? Pero en sede administrativa existe un procedimiento que se llama de ejecución coactiva, ¿verdad? O procedimiento de ejecución. Pues bueno, este es un trámite o un mecanismo que el legislador le ha permitido a la administración tributaria tenerla, ¿verdad? En virtud de que ésta pueda perseguir el pago de la obligación tributaria de manera directa. Si yo me pongo en el plano de una relación o de obligaciones entre particulares, lo más probable es que yo tenga que ir a la vía judicial para hacer que se dé cumplimiento, ¿verdad? A, al cumplimiento de las obligaciones mutuas que puedan tener o surgir de esa relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues acá en la obligación tributaria, en la obligación que se tiene con la administración tributaria, es diferente porque el legislador le da una potestad eh, para perseguir, ¿sí? El pago de esos tributos, ¿sí? De manera directa. De hecho, la doctrina, cuando nace esta figura del procedimiento de ejecución coactiva, nosotros hablamos de los juzgados de coactiva. ¿Sí? Y entonces, claro, la doctrina comienza a hacer un análisis y dice, bueno, ¿qué tipo de juzgamiento es? ¿Es un juzgamiento realmente? ¿Sí? Quien lidera, digamos, este procedimiento tiene, este, digamos, las facultades que tiene el juez, ¿sí? Solamente tiene una facultad, ¿sí? Que es la de poder emitir medidas precautelatorias, ¿sí? Todos sabemos perfectamente que las medidas precautelatorias es de competencia de los jueces, ¿sí? Son ellos los que realmente implementan estas medidas. Pero bueno, el legislador dijo hasta que la administración tributaria plantee medidas precautelatorias frente a los jueces competentes, ¿no? Y demás, quizás la administración tributaria, pues, eh, este, se demore, puede perder, puede pasar muchas cosas, como por ejemplo enajenar bienes, endosarlos, ¿no? Y hacer algún tipo de cosas que, digamos, se vean, ¿cómo se llama? Se vean, pues, digamos, de malas prácticas, ¿no? Muy bien, entonces, en el momento en el que la doctrina analiza, ¿no? Bueno, este procedimiento es un juicio realmente, entonces no. Ya se ha llegado a la conclusión de que definitivamente no. Es un procedimiento administrativo, ¿sí? Que tiene una facultad especial que es la de poder, digamos, emitir medidas precautelatorias sobre que protejan o que realmente garanticen el pago de las obligaciones por parte de los contribuyentes, ¿no? Muy bien. Además que ustedes recordarán que cuando vimos los modos de extinguir las obligaciones, hablamos de la prelación, ¿no? Hablamos del tema de la prelación de las obligaciones, ¿no? Y dijimos que el fisco, digamos, estaría en primer lugar
salvo ciertas excepciones, ¿no? Alimentos, y liquidaciones de trabajadores, entre otros, ¿no? Que son de primer orden, ¿no? Y que de ahí venía, pues, digamos, las deudas tributarias o las deudas, digamos, con el Estado, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ¿qué hacemos en este procedimiento de ejecución coactiva? Simple. Es un mecanismo para hacer efectivo el pago, ¿sí? De cualquier tributo, ¿verdad? De sus intereses y de sus multas. Porque aquí lo que vemos es que el contribuyente o el responsable no ha pagado sus impuestos, ¿sí? O sus tributos, no los ha cancelado, ¿ya? Entonces, el Estado, ¿verdad? Que por ley tiene esta potestad de perseguir o de recaudar, que es la facultad recaudadora, ¿verdad? Tiene este mecanismo. Claro, el legislador dice, tiene que existir un procedimiento claro, transparente, con actuaciones específicas que en cierta medida, pues el contribuyente esté, digamos, siempre enterado y obviamente sepa que se le puede practicar este procedimiento, ¿no? Muy bien. Y que, por eso decía que era una potestad, en la potestad recaudadora, ¿no? Esta potestad de perseguir este pago podía ser mediante la utilización de la fuerza, ¿no? Es decir, es un medio, no voy a decir que es intimidante, ¿no? Pero sí intimida. Yo siempre digo que caer en coactiva es cuando ya ha caído en desgracia, ¿no? Todas las desgracias le puede pasar ahí. Y precisamente, ¿por qué? Porque si esta persona, este contribuyente, o el administrador de una empresa, ¿no? De una sociedad o de cualquier fórmula, digamos, de sujeto pasivo de la obligación tributaria, que por desconocimiento, por descuido, por prepotencia, por lo que sea, ¿sí? No le ha dado la gana de pagar, ¿sí? Pues sabe que debe tener una sanción, una respuesta, digamos, por parte del fisco, porque como les dijimos, como le dije, al inicio, ¿no? De este programa, de la parte sustantiva, ¿no? Dijimos, la política fiscal, ¿no? La política fiscal no puede esperar. El Estado no puede ser, digamos, estar en un segundo plano porque a cargo de está, están todos, eh, están todos los derechos, ¿no? Que, digamos, se financiarán y estarán, eh, eh, administrados por esa administración tributaria, ¿no? O sea, bueno, tributaria porque, digamos, esos ingresos, esas recaudaciones, en virtud de una planificación, ¿no? Que se hace de poder recaudar con mayor eficiencia, ¿sí? Que es para lo que trabaja la administración tributaria. La administración tributaria no es que tiene un montón de gente ahí sentada contando los números porque sí, ¿no? Está es viendo estratégicamente cómo buscar hacer efectivas, eh, eh, digamos, el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Y obviamente, por eso está el principio de simplicidad de trámites, ¿no? Para que la gente no tenga dudas, ¿sí? Y no tenga conflictos con la administración tributaria. Para eso es la consulta tributaria, ¿verdad? Para no tener conflictos, para no tener problemas con la administración tributaria. Entonces, fíjense el mecanismo y la estructura de todas estas figuras jurídicas que a la larga lo que quieren evitar es el uso del procedimiento de ejecución coactiva. Pero tenemos, ¿no? Tenemos grandes deudores, ¿sí? Empresas grandes. Vimos el caso del señor Novoa, ¿no? Que lo vamos a ver en el segundo parcial, ¿sí? Y vamos a leer el libro de su abogado, en donde, digamos, armó una estrategia jurídica
para poder defender, digamos, los intereses de este señor, que más bien decía que era una persecución política y no una verdadera, este, no una verdadera, digamos, recaudación tributaria, ¿no? De obligación tributaria. Entonces, eh, bueno, con este mecanismo, como les digo, lo que queremos digamos, hacer que el contribuyente se acerque a realizar el pago. Muy bien. Entonces, esta potestad coactiva sí estará, digamos, administrada, o mejor dicho, estará establecida para la Administración Central, Servicio de Rentas Internas, Impuestos Nacionales, eh, administraciones tributarias seccionales, que son los municipios, consejos provinciales, y administraciones de excepción. Ya lo vimos cuando revisamos quién era la administración, quién era el sujeto activo, quién era el sujeto pasivo, ¿no? Entonces el sujeto activo es el que tiene esta potestad coactiva, ¿no? Ya también les había explicado el tema de las empresas públicas que también fueron investidas de esta potestad coactiva para poder recaudar también el pago de los precios públicos que, digamos, administren de los servicios públicos que éstas manejan, ¿no? De su giro de negocio. Bien, ¿cuál es la fundamentación o cómo nace este procedimiento de ejecución coactiva? Pues bueno, a través de un título de crédito emitido legalmente. Ustedes encontrarán en el Código Tributario los requisitos o los elementos que debe reunir el título de crédito, ¿sí? En donde va a identificar quién es la persona deudora, ¿sí? Quién es su domicilio, su RUC, ¿no? Su actividad económica, cuál es el ejercicio fiscal que se está, digamos, incluyendo en el pago de ese tributo, a qué periodo corresponde, ¿sí? A qué tipo de tributo es, ¿ya? Me dirá cuáles son las tablas de intereses del Banco Central que se aplicarán de acuerdo a los meses de deuda y presentará una liquidación, ¿no? Que será una orden de cobro, ¿sí? Ese es el objeto o el objetivo o el fin que tiene este título de crédito, que será una orden de cobro. Es decir, se lo exhibo, ¿no? Como cuando presento la factura. Esta factura es un documento de cobro, ¿no? Se firma un contrato también, ¿no? Ahí están establecidos plazos y demás, sin embargo, hay una orden de cobro, es decir, usted cobrará cada fin de mes o terminado el contrato, ta, ta, ta. Igual pasa con las facturas a la vista, ¿no? Un documento a la vista, ¿no? Le presento y usted tendrá que pagar. Muy bien. Y ¿sobre qué determinaciones ejecutoriadas o en firme se trata? Ejecutoriadas o en firme porque se entendería que ya agotó la vía administrativa y agotó la vía judicial, ¿sí? Porque uno de los requisitos para que pueda iniciarse ese procedimiento de ejecución coactiva es que no puede existir ninguna acción judicial en curso porque tiene un efecto suspensivo, ¿sí? Igual para lo administrativo, si se planteó un reclamo administrativo o un recurso, pues entonces este se suspende. Es decir, que no podrá continuar porque existe una revisión, una situación que puede revertir ese acto en firme, ¿no? Y ejecutoriado. Entonces, no se podrá ejecutar hasta que no se resuelva. ¿Ok? Bien, como siempre les digo, siempre tenemos que hablar de las competencias, ¿no? La competencia que nace de la ley y la competencia que me dice quién debe de conocer, ¿no? Bueno, se ejerce de manera privativa por los funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias, ¿no? Eh, Eso quiere decir que estará radicada en el área financiera, ¿no? Llámense director financiero, coordinadores, directores, jefes, ¿no? Financieros, bueno, dependerá de cuál sea, digamos, la definición que se le ponga en el Estatuto Orgánico por Procesos, pero es el área financiera
la que, digamos, debe de manejar el tema de las recaudaciones y obviamente emitir estos títulos de créditos y ponerlo a las órdenes de los jueces de coactiva, para que ellos comiencen, digamos, o den inicio a este auto de pago que posteriormente, pues, deberá ser seguido o, digamos, encaminado por parte de la Administración Tributaria contra el contribuyente. Pues bueno, si hay alguna situación de impedimento, pues entonces se podrá utilizar la figura de la subrogación, ¿no? Esto en el área del derecho administrativo. Entonces, se subrogará en la persona que la norma determine o la máxima autoridad determine que deba de hacer. Bien. ¿Cuál es el trámite entonces que yo debo seguir o está, digamos, establecido dentro de nuestros articulados del Código Tributario, ¿no? Bueno, emitido este título de crédito, sí, se le deberá notificar al deudor, ¿no? Y le dirá, bueno, mire, aquí está la liquidación, sí, establecida en ese título de crédito, y le dará 8 días para que pueda realizar el pago. El deudor dentro de esos 8 días puede tomar 3 decisiones, ¿sí? En primer lugar, la de pagar, porque dice, uy, es verdad, yo no he pagado, y paga. Y se termina, ¿no? Digamos, la obligación tributaria se extingue y no pasa nada. Puede solicitar facilidades de pago, ¿no? Ya habíamos hablado sobre las facilidades de pago en los modos de extinguir las obligaciones sobre el pago, ¿no? Y dijimos que podía decirle a la administración, no te puedo pagar todo, pero por favor dame una fórmula de pago, digamos, en determinado tiempo. Bien, y lo que puede hacer también es que si ese título de crédito tiene fallas de su emisión, puede presentar un reclamo administrativo. Esto en cuanto a la obligación de pago, ¿no? Luego, presentado el reclamo, ¿verdad? Tendrá un efecto suspensivo, ¿sí? Porque así lo dispone la norma, ¿no? Precisamente porque saco de este procedimiento de ejecución contigo, le digo, espérese un ratito, que usted antes de que me cobre o antes de que me vaya a rematar mis bienes o me vaya a embargar o me vaya a prohibir salir del país, pues déjeme revisar, ¿no? Y lo podemos revisar a través de un reclamo administrativo. Entonces, fíjense ustedes cómo se activa nuevamente la vía administrativa, ¿no? Por el nacimiento de este procedimiento de ejecución continua. Bien, vencido el plazo de los 8 días y de no haber pagado el ejecutor, pues dentro de los 3 días siguientes tendrá ese juez de coactiva que iniciar el auto de pago, ¿sí? Inicia el auto de pago y le dice al deudor que tiene que dimitir bienes. Es decir, si usted no tiene la plata, bueno, entrégueme un edificio, el carro, ¿no? Yo siempre molesto y digo, el perro, la suegra, se le llevan todo, ¿no? No lo dejan a usted, pero ni respirar, pues, ¿no? Porque yo siempre digo que esta situación del procedimiento de ejecución coactiva es complicado revertirlo, ¿no? Ya cuando avanza la administración tributaria va así como los caballitos, solo miran al frente y van arrasando con todo. Y entonces se vuelve reversible que estas medidas, digamos, se vuelven difíciles de revertir. Ese es el tema. Bueno, ¿cuáles son esas medidas precautelatorias que podrán estar dentro del auto de pago, ¿sí? Ya determinadas, que por lo general se lo hace, ¿sí? Pero puede ser también que se las dicte en otra actuación, es decir, posterior, ¿no? A haber ya dado noticia de ese auto de pago. Bueno, ¿qué medidas son las que se toman? Todas, ¿sí?
porque al Estado, pues obviamente se le da, ¿no? Y el legislador pensó en que era apropiado, ¿sí? Que, digamos, pueda el Estado inclusive prohibir la salida del país, ¿no? El arraigo, el secuestro, retención, ¿sí? Prohibición de enajenar los bienes, todo completo. Entonces usted está prácticamente amarrado, crucificado, ven, como usted lo quiera ver. Estamos en una situación complicada. ¿Por qué? Porque hay que garantizar ese pago, ¿sí? Como les dije, el Estado no puede sufrir de no tener los fondos y decir, no, es que hay que ser buena gente, no, es que les vamos a esperar, no, es que, sí, no, porque realmente lo que solventa es precisamente todos los derechos que están consagrados en la Constitución y que la Constitución le dice que es competente para, digamos, hacerlos realidad, ¿no? Salud, vivienda, fíjense ustedes ahora, ¿no? Que eh, tenemos estas nuevas medidas en donde estamos restringidos nuevamente, ¿no? Nos sentimos frustrados, ¿sí? Y nos sentimos frustrados porque fíjense que la gente es bastante cruel y dice, va a pasar lo mismo que pasó en marzo, ¿no? En donde entramos en un estado de desesperación, ¿sí? Nadie se podía ver y teníamos que quedarnos en casa y empezar a usar todos estos medios electrónicos para poder saber cómo está su madre, su padre, enseñarles tutoriales de cómo usar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más triste? Es ver que hagan memes, ¿no? En donde digan, con la foto de las autoridades, ¿no? Que digan, estamos listos para robarles en una segunda oportunidad, ¿sí? Eso es lo más triste. Porque fíjense ustedes que han salido noticias que el comercio, las personas que venden, por ejemplo, los años viejos y que hayan prohibido que no se queme los años viejos, pero la verdad es que, digamos, son las consecuencias, ¿sí? Del mal manejo de la información que hizo el gobierno, ¿no? No solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales. Debió haberle dicho a este gremio que se dedique a hacer otra cosa o u otro tipo de monigotes, ¿no? Quizás algo más pequeño en donde se pueda manejar de manera doméstica y que quizás sus ganancias no sean las que tenían, ¿no? Previstas, pero podrían ser menores, pero podrían ser, digamos, no un ingreso cero, ¿no? Que, digamos, no reactive la economía. Estas personas se van a quedar con muchos de estos materiales y van a tener que rematar o regalarlos, ¿ven? Y lo peor de todo es que ni siquiera se van a poder quemar. Fíjense, entonces Le robó son situaciones no que, cuenta. son situaciones que, Alan, tú quieres hablar, por eso te oye cortado. Bien, continúo. Entonces son situaciones que no se han previsto, ¿no? Y claro, eso también tiene un impacto en lo que es nuestra política fiscal, ¿sí? Y obviamente en la caída de los tributos, ¿no? Es lo más probable que suceda precisamente porque no se ha generado, digamos, el comercio necesario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, digamos, pueda darse, ¿no? Eh, este, estos resultados eh, y habrán personas, y habrán empresas, y habrán instituciones eh, que no generarán los tributos o que no podrán pagarlos, ¿sí? Que se vuelve un poco más complejo, ¿no? Bien, entonces también tenemos que para poder cancelar estas medidas tributarias, perdón, estas medidas precautelatorias, la norma establece que se deberá garantizar la deuda, ¿no? O lo que se llama el afianzamiento, ¿sí? El afianzamiento de la obligación tributaria. Hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor, ciérralo. Entonces,
con este afianzamiento es donde, digamos, se podrán suspender o revertir estas medidas precautelatorias. Sí, Alan, si eres tú el que quieres hablar algo, por favor escríbeme en el chat porque tienes un ruido terrible y no comprendo qué es lo que necesitas preguntar, si es que es así. Si no, continúo, ¿ok? Bien, para no dejar de atenderlos a todos, ¿ves? ¿Ven? Y claro, puedo a través de también de el juez de los del contencioso tributario, sí, presentar una acción contenciosa por excepción a la coactiva, y para poder acceder a aquello, pues tengo que presentar este afianzamiento, y es el juez o el tribunal, mejor dicho, contencioso tributario, el que conocerá y resolverá si es que las medidas pueden ser revocadas o suspendidas, ¿no? Bien. ¿Qué puede hacer entonces el sujeto pasivo una vez citado con el auto de pago? Es decir, ya cuando tuvo los 8 días para que pueda presentar el pago, solicitar facilidades de pago o quizás interponer un reclamo administrativo, ¿sí? Bueno, puede asimismo, digamos, esas tres opciones, esos tres escenarios que tenía, se los traslada a este auto de pago. Es decir, que puede pagar la deuda, puede dimitir bienes y decir, bueno, aquí entrego este bien en garantía, puede hacerlo para que no le apliquen todas las medidas, sí, precautelatorias, sobre todo el congelamiento de cuentas, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? Yo tuve un caso en donde justamente pusieron medidas de congelamiento o retención en cuenta, ¿no? De los dineros. Y a uno de los responsables, digámoslo así, que fue una persona del directorio de una empresa pública, él se tenía que operar, ¿sí? Y le ponen estas medidas, le congelan la cuenta, no le permiten sacar el dinero, él no sabía de qué era, ya cuál era la responsabilidad, no se había dado cuenta, bueno, nos llegaron las notificaciones, pudimos averiguar y todo lo demás, y entonces fui donde este juez de coactiva a sentarme todo el día ahí y a decirle, por el amor de Dios, no tienen razón, ¿sí? No tienen razón, por lo tanto, libere las medidas, ¿no? Tengo una persona, tengo una persona que está, tengo una persona que necesita operarse y necesita el dinero que está en su cuenta. Entonces fue terrible realmente porque el abogado que llevaba esta causa se puso necio, ¿no? Habiendo tenido la razón. Y de hecho después me llamó a disculparse, ¿no? Porque aparte de eso era una persona que conocía a mi familia, que somos abogados, eran parte de ellas, y decían, no, que yo no tenía la razón, que no estaba bien, y después cuando revisó y leyó bien lo que le había presentado como 20 veces, ¿sí? Y de hecho tuve que quejarme, ¿sí? También tuve que usar el recurso de queja. Efectivamente, luego pidió disculpas y dijo, sí, le digo, pero usted se arriesgaba a que esta persona que tenía que ser operada, ¿verdad?, se muera, ¿sí? Porque esa era su alternativa. No podía hacerlo y él no podía postergar esa operación, ¿ya? Entonces, por eso yo tuve que ir y sentarme, digamos, ahí y permanecer ahí, porque le decía, créame que puede morirse esta persona, ¿sí? Y tengo que estar aquí hasta que pueda liberar este tema. Bueno, pasó el tiempo y como les digo, me pidieron las disculpas del caso, les dije gracias a Dios, no se murió esta persona, gracias a Dios, ¿sí? Y bueno, todo salió bien y se pudieron revertir las medidas. Pero por eso es que yo les digo, ¿no? Que me pongo a veces un poco dramática y a mí me dicen coactiva y yo comienzo ya a sudar, vean, sí, cae la gota gorda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les digo, hay que ver qué tan complejo puede ser el poder sacar, ¿no?
y en los tiempos, en los plazos que están establecidos de este procedimiento, verdaderamente podemos tener, digamos, la oportunidad de revertir la situación que se pueda producir, ¿no? Bien, entonces, puede dimitir entonces los bienes para que le sean embargados, lo puede hacer directamente, para que no se apliquen estas medidas precautelatorias ni pagar, digamos, la caución que nos piden para poder defenderse, ¿no? Bien, presentar el juicio de excepciones ante el juez o ante el ejecutor dentro de 20 días después de haber sido, digamos, notificado, ¿no? Con este auto de pago. Desde el día contados desde el día hábil siguiente, siempre desde el día hábil siguiente, ¿no? Lo cual, al acogernos a una excepción a la coactiva, tendrá un efecto suspensivo también. Es decir, el procedimiento se queda ahí paralizado, sale a conocimiento del juez de lo contencioso tributario y finalmente para que sea, digamos, tramitado por y resuelto por y de ahí regresará al procedimiento de ejecución coactiva si es que, digamos, ha sido desfavorable la sentencia para el contribuyente, es decir, que le ha dicho tiene que pagar. Y si él insiste en no pagar, pues entonces ahí sí volveré a mantener las medidas precautelatorias y hacer el embargo, la subasta o lo que corresponda, subasta, remate o embargo, dentro del procedimiento coactivo. ¿Okay? Bien, y si no se presenta, pues ninguna de las anteriores, ¿no? Es decir, ninguna de estas cinco supuestos que puede hacer el sujeto pasivo, pues entonces se procederá con el respectivo embargo, ¿no? No han hecho nada, no ha interpuesto, no ha puesto excepciones, no ha dimitido bienes, no ha pagado, no ha pedido convenio de pago, no ha presentado reclamo, pues bueno, no ha hecho nada, ¿sí? Y si no hace nada, pues el proceso tiene que continuar. Y vamos al proceso de embargo, ¿no? Entonces procederá con el embargo de los bienes, ¿no? Muy bien. El juicio de excepciones, ¿sí? Será presentado o empezará con una demanda, ¿no? Entonces el contribuyente o el sujeto pasivo redactará una demanda en donde expondrá pues la excepción a la cual se acoge y terminará ese proceso judicial en una sentencia, ¿no? Constituye una ventaja para el sujeto pasivo ya que existe esta suspensión o interrupción o continuación de ese procedimiento de ejecución coactiva mientras se ventile en la vía judicial, ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones a la coactiva? Pues bueno, la incompetencia del funcionario ejecutor, es decir, quien actúa sin competencia. Por eso siempre es importante y recalco mucho que los funcionarios o los servidores deben de ser competentes, ¿no? Pues si no tiene competencia, pues nada se puede decir y ese procedimiento está mal planteado. Es una excepción a la coactiva y el juez deberá resolverlo en esos términos, obviamente probando que los hechos son así. Y legitimidad de personería, no soy yo a quien tiene que demandar, ¿sí? No soy la persona a la que tiene que demandar, por lo tanto, también puedo excepcionarme la coactiva. Inexistencia de la obligación por falta de ley o exención legal, es decir, dos escenarios. Uno, me cobran una obligación que no está establecida en la ley, ¿sí? Dos, puede ser que estando establecida en la ley, yo esté configurado en una exención, es decir, en una disculpa en el que de pago que yo no tengo que hacerla, ¿ya? Cuando el hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. Es decir, vaya al deudor principal, ¿no? Al obligado principal. Podemos tener responsables solidarios, ¿no? De la obligación tributaria, pero, digamos, hay uno que es el directamente responsable. Entonces, la administración tributaria deberá perseguir primero con este y luego a los otros. La extinción total o parcial de la obligación, es decir, ya pagué,
parcialmente y quizás tengo una parte que está en discusión o demás, ¿sí? O me falta pagar, pero en todo caso tengo que excepcionarme y decir que ese auto de pago no es el correcto porque si yo ya pagué parcialmente, ¿verdad? O totalmente, pues no puede proceder digamos, el inicio de ese procedimiento coactivo. Eh, Hallarse en trámite de petición de facilidades de pago o no estar vencido ese plazo, ¿no? Es decir, el contribuyente planteó a la administración y la administración no le da respuesta ni nada, pero una vez que está planteado, no puede dar inicio al procedimiento de ejecución coactiva hasta que no le conteste si le niega el convenio o le permite, digamos, suscribirlo. Haberse presentado ante el contencioso tributario la demanda por impugnación de la resolución administrativa de la administración tributaria. Es decir, que en el momento de que hay una resolución, ¿verdad?, que es impugnada, pues entonces no podrá iniciarse porque ha salido de la competencia de la administración para pasar a que sea resuelta por la vía judicial. ¿Ok? Pero no pueden funcionar las dos, no es que uno y otro pueden hacerlo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el caso Novoa también, ¿no? Que es una de las cosas que, digamos, se ataca en las resoluciones digamos, de la administración tributaria. Luego, también puede haber una duplicidad del título de crédito, ¿no? Es decir, dos veces se ha emitido, digamos, ese título de crédito, pues claro, no puedo pagar dos veces por la misma obligación. Por lo tanto, me excepciono y le digo, oiga, yo ya pagué esa obligación y esta me la están duplicando. Por lo tanto, no procede, ¿sí? Y al final, lo que es la nulidad en el auto de pago, es decir, que por no cumplir los requisitos sustanciales que establece la norma, ¿verdad? Que establece la norma, pues esa nulidad de auto de pago, pues no puede proceder, ¿no? Entonces, esos son las 10 excepciones que se tiene en relación a las excepciones a la coactiva. Muy bien, hemos terminado muy bien en tiempo. Luego viene el embargo, que lo vamos a dejar ya para el 4 de enero, poder revisar, pero ya hemos introducido el tema en cuanto a lo que es el procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Que es prácticamente el último tema de nuestra unidad. Como les dije, vamos muy bien en el tiempo, hemos cumplido nuestro programa, y al regreso el 4 de enero, digamos, ya podremos terminar la materia, ¿sí? Y, digamos, terminar este primer parcial, ¿no? Bueno, como es nuestra última clase, desearles una muy feliz Navidad para ustedes y sus familias, un feliz fin de año, que descansen y se pongan al día. Qué linda, Paola, que ese espíritu navideño. este, y bueno, y que se porten bien y que, bueno, que les traigan muchos regalos de corazón, porque es lo que más vale, ¿sí? Lo material no es lo importante, lo material se puede adquirir en cualquier momento. Lo importante siempre es tener salud, cuídense mucho, estamos en tiempos difíciles, este, y obviamente que nuestras familias estén a salvo, ¿no? En estos días sobre todo. Bueno, yo les cuento, como siempre les cuento algo de mi vida personal, ¿no? Bueno, mi madre falleció un 20 de diciembre, sí, y la verdad es que no es el mes más bonito, ¿no? Entonces, y de hecho, bueno, falleció un día antes de mi cumpleaños también, ¿no? Y el día lunes estuve de cumpleaños, ¿eh? Y el día domingo fue 6 años de fallecimiento de ella, ¿no? Entonces, comprender que si estamos en tiempos difíciles, en este tiempo de diciembre es muy duro realmente tener una pérdida de esa naturaleza. Así que cuídense muchísimo. Solamente les hago este comentario porque es bastante doloroso tener que vivir en estas fechas algunas penas, ¿no? Más bien debemos de tener la mayor alegría y agradecer siempre que estemos con salud, con trabajo y con todo lo bueno que nos pueda pasar, como ustedes que
con estas materias ya van para el último semestre y se van a querer graduar, ¿no? Entonces, desen ustedes esa alegría, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias, buenas noches, pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos el 4 de enero. Chao. Gracias, Chao, doctora. doctora. Feliz Navidad a usted y a los compañeros. Feliz Navidad. Igual, sí, a todos. Un gran abrazo a todos. Gracias, doctora. Cuídense. Gracias.